Bueno, gracias al Señor porque, como siempre digo, gracias al Señor porque podemos, por su gracia y su misericordia, estar aquí en la casa de Él. Y no solo eso, sino un día saber que vamos a poder estar en su presencia por una eternidad. Queridos hermanos, qué agradecido estoy al Señor de poderles decir a Él gracias por la vida de ustedes, por orar, por lo que nos toca enseñar la palabra cada domingo, y no tan solo cada domingo, sino también durante la semana, los días miércoles, o los días que cuando toca reunión de varones. Gracias, hermanos queridos, por sus oraciones. Es muy importante para quienes tenemos el privilegio, la bendición y la gran responsabilidad de compartir la palabra, que la iglesia acompañe en oración. Y no dejen de hacerlo, por favor. Al contrario, sigan orando fervientemente. Muy bien, vamos a continuar con esta serie de enseñanzas de ética cristiana y recordamos que la ética cristiana, el propósito de la ética cristiana es educarnos en la palabra y por medio de la palabra, y de esa forma nutrirnos, equiparnos con las herramientas que Dios nos da por medio de su palabra para alcanzar crecimiento espiritual o madurez espiritual, ¿no? Y de esa forma nos podamos mover con libertad, pero no con la libertad según los parámetros del mundo, sino con la libertad según Dios nos ha dado y nos ha libertado, tanto en la iglesia como también, por supuesto, fuera de ella. Qué importante sería que ustedes puedan recordar después en los apuntes o en que hayan tomado nota, mejor dicho, o en el canal de YouTube, recordar la definición de ética cristiana y demás. Pero yo quiero, antes de comenzar con esta siguiente parte, recordar el versículo clave, el versículo guía de ética cristiana, que es Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Hermanos queridos, qué importante entonces la palabra de Dios. Creo que no es una noticia y que no es una novedad. Nosotros sabemos que nuestra vida debe regirse por medio de la palabra de Dios. Y debemos equiparnos con ella. Debemos dejar que ella, la palabra, nutra nuestras vidas, para que nuestros pensamientos sean transformados, para que nuestra naturaleza pecaminosa cese y la naturaleza divina crezca sin lugar a dudas en nuestra vida, para que aprendamos a andar como es digno del Señor, en su casa y fuera de su casa. Pero estamos considerando primera de Timoteo 4:12, recordarán ustedes, primera de Timoteo 4:12, y estamos desarrollando ese capítulo, ese versículo de este capítulo 12, ¿no? A donde allí el apóstol Pablo le decía a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ustedes recordarán que ya hemos visto y hemos compartido la palabra, ¿qué cosa? Ser ejemplo en la palabra, es decir, en la forma de hablar, en la forma de expresarnos, en la forma de relacionarnos. Y el domingo anterior desarrollamos lo que es la palabra conducta y lo que es en sí la conducta, el comportamiento, el testimonio del creyente. Y hoy nos toca desarrollar lo que es el amor. Pero cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que estar todo el año hablando del amor de Dios. Y capaz que nos quedamos cortos, ¿sí? Porque ya aquí en la iglesia se ha enseñado y hemos aprendido en reiteradas oportunidades sobre el amor de Dios. Hemos hecho estudios, hemos estudiado también primera de Juan, segunda de Juan, y cuántas otras epístolas que habla del amor de Dios. Creo que lo tenemos claro, pero por allí cuando actuamos de diversas maneras pareciera que nos olvidamos. Y hoy, guiado por el Señor, vamos a compartir algo relacionado con el amor. Digo algo porque sin lugar a dudas no podemos compartir todo, vamos a hacer una síntesis, pero lo vamos a encarar de otra forma. Y ya van a ver ustedes cómo es que lo vamos a encarar. Les digo esto para captar la atención de ustedes, para que no se me duerman y se olviden del frío. No, pero es verdad. Hermanos queridos,
En otras palabras, Pablo le decía allí a Timoteo que evitara que lo despreciaran o que lo menospreciaran por ser joven. Pero le decía algo muy interesante, que él debía ser un ejemplo para los creyentes en su modo de hablar, en su forma de comportarse, en su amor hacia los hermanos, primeramente hacia el Señor, en su fe y en su pureza de vida. Hermanos, para comenzar esta enseñanza, este sermón de hoy, qué interesante que veamos, aunque sea uno o dos ejemplos del amor de Dios, ¿sí? Consideremos el amor de Dios. Y los invito a que vayamos rápidamente al Salmo 18. Acompáñenme, por favor, a la lectura del Salmo 18. Versículos 1 y 2. Dice la palabra, las Santas Escrituras, Salmo 18, versos 1 y 2. Dice al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo David: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y acá podemos decir, pero ¿cómo estamos viendo el amor de Dios si solo vemos expresiones, vemos una doxología de parte de David alabando al Señor? Pero ¿saben qué? Fíjense que vemos el amor de Dios aquí. Porque David declara con su boca, lo confiesa con su boca y dice que es la fortaleza de él. Y es nuestra fortaleza, Dios. Es nuestra roca. Es el castillo nuestro. Es mi libertador. Dice David, mi escudo de protección. Mi fuerza de mi salvación. Fuerza de mi salvación, dice David. Mi alto refugio, allá arriba, donde nadie nos puede alcanzar, porque el Señor, Jehová de los ejércitos, Dios de los cielos y de la tierra, es nuestra fortaleza, es nuestra roca, es nuestro castillo, es nuestro libertador, es nuestro escudo, es nuestra fuerza o la fuerza de nuestra salvación. Él es nuestro refugio. Qué importante estas palabras de David, este reconocimiento, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros oramos, clamamos por un tiempo de adversidad que estamos viviendo, y por allí cuando ya recibimos la bendición, o sea, la respuesta del Señor, a veces nos olvidamos de darle gracias? Es importante que demos gracias al Señor en todo momento, ¿no? Él entonó, como leíamos recién, este cántico en el día que el Señor los rescató de sus enemigos y también de Saúl. Así que vemos allí cómo en las palabras de gratitud David expresa el amor de Dios. Un Dios protector, un Dios proveedor. Fíjense ustedes en Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Es cortito este versículo. El apóstol Juan allí escribe guiado por el Espíritu Santo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor hacia Dios es la consecuencia de haber entendido y llegado a dimensionar, a pesar de nuestra mente finita, que Él nos amó primero. Aún antes de la fundación del mundo. Él nos amó primero. Por eso hoy le amamos a Él. Y que el Señor nos ayude cada día a verdaderamente tratar de entender cada vez más cuánto nos amó, cuánto nos ama. Y por eso es que, entendiendo que Él nos amó primero, nosotros debemos amarle a Él, debemos amar a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Primero que nada, obedeciéndole. El Señor Jesucristo dice allí en Juan que si nosotros le amamos, debemos guardar sus mandamientos, obedecer sus palabras, obedecer sus instrucciones.
escuchar la voz de Él, escuchar los llamados de atención de Él, las advertencias de Él, las correcciones de Él. Esa es la forma de amar a Dios, obedeciéndole. Y todo lo demás viene después consecuentemente. Amar a Dios es seguirle, es imitar al Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Amar a Dios, queridos hermanos, no es solo venir a la iglesia, es parte el venir a la iglesia y debemos hacerlo y está muy bien, así debe ser. Pero va mucho más allá de eso, el amar a Dios. Si amo a Dios, debo servirle a Él. Si amo a Dios, debo amar a los hermanos. Si amo a Dios y he entendido cuánto Él me amó a mí, debo amar a mi prójimo. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 6, por favor. Conmigo siempre van a trabajar mucho porque ustedes saben que me gusta citar varios versículos. Hebreos 6, versículo 10. Dice Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En otras palabras, claramente aquí lo que podemos leer es que Dios es justo y no olvida lo que nosotros hacemos o hemos hecho. Y el amor que le hemos mostrado, le mostramos al ayudar a los del pueblo santo, a los de la iglesia de Dios, y como aún lo están haciendo, le dice allí a los hebreos, a los creyentes hebreos, le dice el autor de esta epístola. Hermanos, la mejor forma de expresar ese amor a Dios, primero es obedeciéndole y luego sirviéndole a Él. Recordemos que el servirle a Dios es servirle a un hermano, es servirle al prójimo, es asistir al necesitado, no solo orar, sino asistir. Eso es amar a Dios. Pero podemos estar hablando mucho de esto porque es muy amplio el amar a Dios. Y es indescriptible, diría yo, poder expresar el amor de Él hacia su creación. Hermanos, una de las formas de amar a Dios, y creo que es una forma muy práctica y la debiéramos hacer todos, es alejarnos de todo lo que a Dios le desagrada. Alejarnos de todo a lo que Dios le desagrada, de todo lo malo y lo que Él aborrece. Todo lo opuesto a lo que Él nos enseña. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4, 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, aquí lo que el apóstol dice a la iglesia de Cristo es que debemos librarnos de toda amargura, de furia, de enojo, de palabras ásperas, groseras, de calumnias, de toda clase de mala conducta. Cuando nos alejamos de estas cuestiones, o de este reflejo de lo que es la naturaleza pecaminosa, estamos entendiendo el amor de Dios hacia nosotros. Y estamos comenzando a practicar, a vivir el amor hacia Dios. Aquí lo que dice que todos los pecados de ira, de lengua, deberían ser quitados de nuestra vida. Y vemos una lista amplia de ellos en las Escrituras. Hermanos, fíjense que aquí enumeré amargura, por ejemplo, es un resentimiento en rescoldo. ¿Ustedes saben lo que es el rescoldo? ¿Alguien ha comido tortilla al rescoldo? Que no se ven las grasitas porque están allí entre las cenizas, pero la tortilla se hace. Entonces, ese resentimiento está en el rescoldo, está muchas veces allí en nosotros y no se ve a simple vista hasta que se atraviesa alguna situación particular. La amargura es una mala disposición normalmente en la persona que tiene amargura para el perdón
y tiene sentimientos de dureza. Normalmente la persona que posee amargura en su corazón trata en lo posible ni de aceptar el perdón de otras personas de miedo de tener que pedir perdón. Vemos el enojo también. El enojo es el estallido de ira, es esa pasión violenta, arranques de genio. ¿Qué es arranque de genio? Estamos todo bien, algo me hicieron una broma o algo que no me gustó, ¡toc! Bipolaridad. Paso del amor al odio, al enojo. La ira son sentimientos hostiles, una animosidad a enojarse, a airarse con frecuencia y tal vez por la nada. Menciona la palabra gritería. ¿Qué es la gritería? Son clamores de ira, gritos de cólera, chillidos para vencer sin convencer. Muchas personas, para ganar una discusión o para querer tener la razón, levantan la voz, gritan. Dice, para vencer sin convencer. Aquí se hace porque yo digo así, pero ¿por qué no? Porque yo lo digo. Lamentablemente eso pasa en algunos hogares. No debiera ser el caso de nosotros los creyentes. La maledicencia, lenguaje insultante, calumnia, insultos, malas expresiones, palabras que desagradan a Dios. Y la malicia es el deseo de mal sobre otros. La malicia se puede traducir como perfidia. ¿Qué es la palabra perfidia? Es la deslealtad o la maldad extrema hacia los demás. Constantemente, la persona que tiene malicia lo hace todo con doble sentido. Todo con doble sentido. Y la persona que tiene malicia frecuentemente se caracteriza por la mezquindad. Entonces, todo esto que estamos viendo, ¿qué es? Lo opuesto al amor de Dios. Así, con estas características que hemos considerado, nos debiéramos haber identificado antes de conocer a Cristo. Hoy ya, en Cristo, en el camino de Dios, estas características no deben ser palpables en nuestra vida. Porque el amor de Dios habita en nosotros. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y una de las características del fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces nosotros no nos debiéramos identificar con ninguna de estas características. Ahora la pregunta es, ¿por qué pasa esto muchas veces, aún en el creyente? ¿Por qué? Marcos 7. Marcos 7, versículo 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23 dice así: porque de dentro del corazón de los hombres, o sea, del ser humano, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, aquí vemos un resumen, una síntesis de lo que es la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa está en nosotros. Es importante que tengamos claro que el creyente se convierte a Cristo, pero la naturaleza pecaminosa no se va, está, permanece. Y fíjense que una mala acción nuestra comienza con un simple pensamiento. Por eso debemos ser cuidadosos, porque nuestros pensamientos pueden contaminarnos. De hecho, nos contaminan nuestros malos pensamientos, llevándonos, conduciéndonos, guiándonos al pecado. Y si damos lugar a esos pensamientos perversos en nosotros, de lujuria, de envidia, de odio, de revancha, de falta de perdón, estos pensamientos nos van a guiar y nos van a conducir a cometer malas acciones, acciones pecaminosas que desagradan a Dios. Hermanos, por eso es que Dios, nuestro amado Padre, por medio del apóstol Pablo, nos aconseja claramente en las Escrituras. Filipenses, capítulo 4, verso 8, por favor.
Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, creo que prácticas, fácil de entender lo que les dice aquí el apóstol es: por último, hermanos, pensemos en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Hermanos queridos, amados del Señor, es muy importante que seamos conscientes de lo que dejamos entrar en nuestra mente por medio de nuestros oídos, por medio de nuestros ojos. Es muy importante que dejamos entrar en nuestras mentes, porque eso determina nuestra vida, determina lo que nosotros expresamos con las palabras y también con las acciones. Es muy importante, hermanos, que seamos conscientes de eso. Por eso es que siempre ponemos énfasis y ahínco en pasar mucho tiempo de intimidad con el Señor. Pablo aquí lo que nos está diciendo es que llenemos nuestra mente con pensamientos positivos. No nos dices, no está hablando de positivismo, ¿no? Lo que aquí el apóstol Pablo nos dice que sí, llenemos nuestros pensamientos o nuestra mente con pensamientos verdaderos. ¿Y dónde están los pensamientos verdaderos? ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Con pensamientos que sean honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, de buen testimonio, de virtud, de dignidad y alabanza. Hermanos queridos, la palabra de Dios muchas veces decimos que moldea nuestro carácter, y es así, transforma nuestra vida. Y qué importante, alguien una vez describía que nuestra mente es como una estantería gigante a donde está llena de todas las cosas del mundo, todo lo que nos hace mal, ¿sí? Y a medida que la palabra de Dios va entrando en ese estante que es nuestra mente y va ocupando lugar, entra la palabra de Dios, sale algo malo. Mañana entra la palabra de Dios, sale otra cosa mala. Mañana entra la palabra de Dios y así va saliendo lo malo de nuestra mente, de nuestro corazón, y se va llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Y eso es lo que debiera pasar en nuestras vidas. Y eso es lo que debemos anhelar y procurar cada día. Por eso es que si no tenemos ganas de leer la palabra, debemos clamar a Dios para que despierte en nosotros ese deseo y esa necesidad, porque es una necesidad de alimentarnos cada día, para que así de esta forma nuestra mente esté llena de la palabra de Dios, de los pensamientos puros, verdaderos, dignos de alabanza, y no de cosas que son vanas. Por eso es, hermano, que debemos tener mucho cuidado y examinar lo que estamos consumiendo, lo que esté entrando en nuestra mente, a través de la televisión, a través de películas, de conversaciones. Fíjense que dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué estamos viendo en las redes? ¿Qué estamos consumiendo? Que esta no sea solo una enseñanza que le escuchemos y nos olvidemos, que en este momento podamos reflexionar y decir: ¿qué es lo primero que hago cuando me levanto en la cama? ¿Agarro el celular para ver Facebook? ¿O doy gracias a Dios y me encomiendo a Dios? ¿Qué es lo primero que hago cuando estoy desayunando? ¿Estoy viendo las redes sociales o estoy con la palabra de Dios abierta, escuchando lo que Dios me quiere decir en esa mañana? Es muy importante. Es muy importante esa disciplina, esa conducta, esos hábitos que debemos tener. Porque si no, siempre vamos a ser raquíticos espirituales, débiles espirituales, que todo nos va a afectar, que todo nos va a hacer daño, que todo nos va a herir, porque no estamos alimentados adecuadamente. Cuando un cuerpo, un ser humano se enferma, se ha herido, y es muy posible que le falte vitaminas, porque tal vez no tiene una alimentación adecuada o una mala alimentación. Tal vez comemos mucho, pero no con los alimentos equilibrados, con los minerales y las sustancias necesarias para nuestro organismo. Así es nuestra vida espiritual. Hermanos queridos en el Señor, amada iglesia del Señor y Mirador del Lago, qué importante que aprendamos a alimentarnos
que nos esforcemos. Yo tengo una lucha, por ejemplo, ayer hablaba con mi esposa. La lucha mía es que tengo problemas de salud porque no consumo agua, no me gusta el agua. Y me cuesta, pero me debo esforzar, me debo sacrificar, porque es un sacrificio para mí tener que tomar agua. Pero lo debo hacer por mi bien, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y lo debo cuidar. Y así todo, la alimentación, el agua que es tan importante. Tengo problemas serios de salud a raíz de que no tomo agua. Y por eso estoy arrugado también. No es por los años, ¿eh? Hermanos queridos, debemos aplicar a nuestras vidas lo que se llama el principio de la restitución. ¿Qué es el principio de la restitución? Reemplazar todos los materiales dañinos, materiales inútiles que afectan nuestra vida con materiales útiles. No quiere decir de que no prenda más el televisor, no vaya a ir ahora a su casa y lo tire el televisor o la computadora. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos tener una vida equilibrada. Todo exceso es malo. El único exceso que no hace mal es pasar tiempo a solas con el Señor, por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra. Hermanos, yo creo que es tiempo de clamar al Señor. Es tiempo de pedirle al Señor que Él nos ayude verdaderamente a concentrarnos en lo que es bueno, en lo que es puro, en la palabra de Dios, en los pensamientos, las expresiones y los consejos y las revelaciones que Dios tiene para nuestras vidas. Concentrémonos en eso. Concentrémonos en ese único Dios vivo y verdadero, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Que la mayoría del tiempo, y si es necesario todo el tiempo, nuestra mente esté concentrada en eso, buscando la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios en nuestras vidas. Permanezcamos en Él. No vamos a permanecer solo escuchando alabanza cristiana, no vamos a permanecer solo escuchando prédicas. No está mal eso. Antes de ver cualquier otra cosa nociva, es preferible hacer eso. Pero lo más importante, la esencia de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, de estar firmes, es leer y meditar en la palabra de Dios. Y orar, hablar con Dios. Pero no solo hablar como un lorito, amén, y levantarme. Dejar que Dios te hable. Dios nos quiere hablar. Muchas veces nos levantamos porque a mí me ha pasado y el Señor quedó allí. Qué maravilloso cuando aprendemos a callar en la presencia de Dios y dejar que nos hable. Me acuerdo que había una vez, siempre me venía 1 Pedro 3.15, 1 Pedro 3.15 a mente, hasta me venía así en esta Biblia que yo tengo remarcada, con el color que estaba remarcado, y me venía ese versículo a mente. Pasaron como 2 meses y recién entendí lo que el Señor me quería decir. Y la enseñanza que quería que le diera a la iglesia de parte de Él. Hermanos queridos, estamos en ética cristiana y estamos en lo que es el amor de Dios. Qué importante que para que la próxima vez que me toque hablar va a venir la parte linda del amor, que nos gusta, primero viéramos esto. Que en el creyente que ama a Dios porque entiende que Dios lo amó primero, no puede haber amargura, no puede haber enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, envidia. No debiera haber. No debe haber. Porque si no, ¿qué es lo que está sucediendo? Si he creído en Cristo, soy hijo de Dios. Es muy posible que sí sea hijo de Dios, seamos hijos de Dios, pero estamos mal alimentados. Estamos mal alimentados. Y el mejor nutricionista del universo quiere la mejor nutrición para nuestras vidas. Y es su palabra, es su santa palabra. Hermanos, vamos con algunos consejos y conclusiones para ir finalizando con esta enseñanza. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay una versión, no recuerdo cuál es, que dice: sobre toda cosa guardada, cuida tu mente. Cuida tu mente, porque ella marca
el rumbo de tu vida. Recuerden que corazón es la palabra cardia en el griego, pero no se refiere al músculo, al órgano. Se refiere a la mente, se traduce como mente. O en este sentido, en el centro, lo que es de nuestras emociones, de nuestro entendimiento y demás. Sobre toda cosa guardada, guarda o cuida o protege tu corazón, porque de él mana o proviene la vida. Hermanos queridos, ¿cuál es nuestro mayor tesoro en nuestra vida? Porque allí donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Espero que el mayor tesoro en nuestra vida sea la palabra de Dios, sea la persona de Cristo, para que allí esté nuestro corazón. Habíamos leído Efesios 4:31 recién. Fíjense lo que dice Efesios 4:32, por favor, y terminamos. Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es que cuando entendemos su misericordia, actuamos con misericordia. Cuando entendemos la misericordia de Dios, actuamos con misericordia. Hermanos, los que no están dispuestos a perdonar, es muy posible que no hayan llegado todavía a ser uno con Cristo. El Señor estuvo dispuesto a perdonarnos y a perdonar aún a los que lo crucificaron. Eso es amor. El Señor nos ayude a meditar y prepararnos para la próxima vez, que no va a ser el próximo domingo, pero tal vez el otro domingo siguiente, a prepararnos para la segunda parte de lo que es el amor en esta enseñanza que es ética cristiana. ¿Oramos? Señor nuestro amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gloria y honor por tu enseñanza en esta mañana. Bendícenos, Señor, cada día con ese deseo y esas ganas, y ayúdanos a ser obedientes, Señor, de tener esa relación que tú quieres tener con nosotros. Una relación pura, una relación transparente, una relación, Señor, que te glorifique, una relación que podamos identificarnos como dignos hijos tuyos, Señor. Amado Dios, gracias. Gracias por la salvación. Ahora te pedimos bendigas a cada hermano al regreso a sus hogares, y que no quede esta enseñanza allí en el baúl de los recuerdos. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella y llevarla por práctica, por obra en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos, te lo clamamos, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Señor les bendiga, queridos hermanos. Adelante.